Vamos a hablar de la evaluación preoperatoria en los pacientes con diagnóstico de catarata o el paciente oftalmológico que nosotros vamos a tener. En primer lugar, tenemos que nosotros, primero antes de ser oftalmólogos, somos médicos generales. Hemos estudiado la carrera, en todo ese trajín nos hemos dado cuenta que la mejor forma de diagnosticar algo es haciendo una muy buena anamnesis. Claro que en este caso ya nos vamos a dirigir mucho más a la parte oftalmológica, verificando si este paciente que nos viene con supuestamente una catarata o para examinarlo, qué enfermedades oftalmológicas previas ha tenido, qué cirugías ha tenido en el ojo, o qué antecedentes tiene. Puede tener glaucoma, puede tener diabetes, está haciendo una retinopatía diabética, etc. Para lo cual es necesario hacerle una historia clínica, empezando también con toda la parte de la anamnesis general, e incluir la anamnesis oftalmológica específica. Luego, después de hacer una anamnesis, vamos a evaluar ya oftalmológicamente al paciente. Como siempre le digo en los recientes, lo primero que hacemos es una agudeza visual. El paciente, ¿por qué viene a nosotros? Porque algo le está fallando en la vista. Primero, nuestro patrón de referencia tiene que ser la agudeza visual que hacemos con la cartilla de Snellen a 6 metros. De ahí para adelante vamos a nosotros comenzar a manejar este paciente. ¿Por qué? Eso nos va a servir incluso de un sustento médico legal. Cómo vino el paciente y cómo se está yendo después de nuestro tratamiento, de nuestra cirugía, etc. Entonces, después de la agudeza visual, recién lo sentamos en la lámpara hendidura. ¿Por qué? Porque la lámpara hendidura, de todas maneras, con la luz incandescente que tiene, si ustedes han sentado por delante de la lámpara, se han dado cuenta de que enceguece un poco. Entonces, primero la agudeza visual, luego lo sentamos, donde le hacemos todos los exámenes con lámpara hendidura para ver cámara anterior, cómo está esa córnea, si tiene cicatrices, no tiene cicatrices, cómo está la cámara anterior, profundidad de esta cámara anterior, cómo está el iris, si tiene iriectomías periféricas anteriores, no tiene iriectomías. Si vemos que hay un juego pupilar con el solo hecho de abrir o cerrar la hendidura, nos vamos a dar cuenta si esa pupila está simetriada o no. Después vamos a tomarle también su presión intraocular y vamos a hacerle un fondo de ojo, puede ser con nuestra lupa de 78 dioptrías, con de 90 dioptrías o con nuestro full field. Podemos evaluar. Lo que nos va a interesar es el nervio óptico y el área de la mácula. Acá vemos lo que se puede apreciar, cicatrices, se puede apreciar la cámara anterior. Bueno, con la lámpara hendidura nosotros vamos a saber si este paciente tiene o no tiene catarata, si la catarata es cortical, es de predominio nuclear, o cortical posterior, o subcapsular, etc. Entonces, haciendo toda esta evaluación, nosotros ya podemos tener una noción de qué cosa tiene el paciente. Entonces nosotros con esto, y lo que podemos decir ahora, ¿cómo sabemos si tiene catarata o no tiene catarata? Si no es visible la catarata, ¿no? Porque le hacemos un examen, la agudeza visual del paciente tendría en la cartilla de Snellen 20-30 y tiene catarata visible. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo le digo al paciente? No, tú tienes catarata, tú estás viendo menos. Ustedes han visto la siguiente prueba, es una prueba del encandilamiento, es una de las pruebas. Después existe otra prueba que es bien conocida, que es el test de contraste, ¿verdad? ¿Sí saben qué es el test de contraste? El test de contraste es, ahora les voy a explicar, es el test que nos va a permitir a nosotros ver en la diferente intensidad de luz cómo estamos apreciando. Ustedes han escuchado hablar, no es lo mismo coser una tela negra o un hilo blanco que coser una tela negra con hilo negro. Ahí vamos a ver, ese es un contraste. En la cartilla de Snellen tiene un contraste muy alto. Nosotros estamos viendo letras negras sobre un fondo blanco. Es un contraste altísimo. Pero si la letra fuera tendiente a blanco, un gris mucho más clarito, un blanco humo, probablemente no vamos a ver toda la cartilla de Snellen, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ese test de contraste sí es necesario hacerlo. Haciéndole un test de contraste, nosotros sí le vamos a demostrar al paciente que no es un 20-30 real, que probablemente esté en un 20-100, un 20-200. ¿Ya? Entonces, para eso existen las siguientes pruebas. Una de ellas es el test del encandilamiento. Existen dos pruebas, uno el test de contraste y el otro el encandilamiento. ¿Qué es esto? Se ilumina fuertemente a través de la pupila y
Si el paciente tiene catarata, va a quedar deslumbrado. ¿Por qué? Porque la luz, al atravesar la catarata, las estructuras de la catarata, va a irradiar por toda la retina. Entonces el paciente, su capacidad de respuesta va a ser mínima. Va a estar tan iluminado la retina que su encandilamiento va a ser un poco más persistente. Cuando uno tiene catarata, va a ver como en la imagen del costado, y cuando uno está normal, le quitas el contraste, la luz del encandilamiento, va a ver normal. Y aquí podemos ver, actualmente existen un montón de dispositivos acoplados al coróptero que son para inducir este encandilamiento. Iluminan fuertemente a través de la pupila y después le muestras las letras y te vas a dar cuenta que el paciente no está viendo. La otra prueba que nos ayuda a nosotros para demostrarle al paciente de que él realmente tiene catarata y no está viendo es lo que les mencioné. Esta es la prueba de contraste, el test de contraste, donde la idea es, si ustedes pueden darse cuenta, aquí se repite, aquí también, aquí y aquí ya casi no se ve. La idea es estar viendo esta, claro que esta es una fotografía no muy nítida, por eso que la mayoría vamos a ver entre 3 y 4, pero lo ideal es ver entre 5 y 6. Aquí no ha salido muy nítido la fotografía, pero esta es una prueba muy interesante para ver al contraste cómo está este paciente. ¿Ya? Después de esto ya le demostramos que tiene su problema de catarata. El paciente dice, bueno, tengo catarata, ahora me voy a operar. Perfecto. Nosotros tenemos que cuidarnos. Ya han visto la siguiente prueba, que es la microscopía especular. Cuidarnos, ¿por qué? Porque nosotros actualmente ya no es solamente sacar la catarata, actualmente tenemos que sacar la catarata y mejorarle la visión bastante. Ya no es como en los primeros tiempos que nosotros, que prácticamente se hacía una cirugía intracapsular, sacaba la catarata y era un golazo. Ya, retiré la catarata, que vea 20-200 suficiente, yo estoy feliz. O que de PL pasó a movimiento de manos, estás feliz. Ahora no, ahora todos los pacientes, así vengan con una catarata intermadura, quieren un cercano a 20-20, ¿verdad? Entonces, para lograr ese objetivo, nosotros en la facoemulsificación tenemos que primero cuidarnos como cirujanos, en el sentido de que debemos saber cómo está ese ojo. Uno de ellos es la córnea, quien va a sufrir bastante durante la operación. Tenemos que darnos cuenta que esté en condiciones adecuadas. Hay que realizarle su microscopía especular con los diferentes equipos que nosotros conocemos. Existen cantidad de microscopios especulares, todos ellos son buenos. La ventaja varía de que uno de ellos sale más en las publicaciones que el otro, pero todos tienen el mismo estándar, más o menos un porcentaje. Lo ideal es nosotros saber cómo está su recuento celular previamente. Sabiendo cómo está su recuento celular, nosotros vamos a poder manejar mejor la cirugía. Otra cosa que debemos tener en cuenta, ya tiene muy buen recuento celular, pero tiene la cámara estrecha, ¿cómo lo enfrenta? O no dilata la pupila, ¿cómo lo maneja? Entonces eso previamente tenemos que verificar. Si nosotros decimos, uy, tiene cámara estrecha, pero ¿cómo lo dilato? Si todavía pienso operarlo de acá en un par de semanas o en una semana, o si estoy en el Seguro Social de acá en 3 o 6 meses, ¿qué hago para yo poder dilatarlo y ver si tiene juego pupilar? Le hago su iridectomía periférica con mucho cuidado. Incluso yo recomiendo a los residentes, previamente a una iridectomía, tómenle su microscopía especular y después de una semana de la EIP, háganle otra vez su microscopía especular, para que ustedes vean qué cantidad de energía han mandado y qué tanto han perdido. Porque en los ángulos estrechos, en manos iniciales, no voy a hablar de inexpertas, sino en manos iniciales, puede alterar muchísimo y llevar a una descompensación corneal que va a terminar en una QPP, ¿no? En un trasplante de córnea, o actualmente que se habla de trasplante ya de células endoteliales nada más, o sea, de la capa endotelial y la séptica. Entonces, nosotros tenemos que previamente manejar toda esa situación. Tenemos que hacerle su microscopía especular, ver si esa pupila nos va a responder o no favorablemente a una buena dilatación, y si no, vamos a usar retractores de iris o no vamos a usar retractores de iris, qué tan dura está esa catarata, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a verificar en el preoperatorio. Luego, ya nosotros tenemos manejado la parte anatómica del ojo, las estructuras de la catarata, el iris, hay un buen juego pupilar, va a dilatar adecuadamente, no tiene alteración en la cápsula, perfecto. Tenemos también que calcularle un lente intraocular, o sea, tenemos que encontrarle el lente adecuado. Desde sus inicios, al inicio fue pues un cálculo
prácticamente matemático que se hacía, midiendo la curvatura y discretamente sopesando si el paciente era el metro 18 a 20 podría caerle bien, pero desde el advenimiento de la biometría ya eso prácticamente queda en desuso y más bien la idea es encontrarle el lente exacto. Se empezó a utilizar el ultrasonido, no es que se empezó, se sigue utilizando el ultrasonido, que sigue siendo muy buen equipo para poder calcular el lente intraocular. Aparecieron cantidad de fórmulas. Desde el inicio, el médico, el oftalmólogo es parte físico también, porque nosotros jugamos con toda la óptica del ojo. ¿Sabe? Los que se han dedicado a hacer todos estos trabajos son entre ingenieros y oftalmólogos, utilizando mucho la óptica, el juego de lentes externos y lentes internos que vamos a colocar en un espacio tan pequeño. Así es que fueron haciendo las diversas fórmulas para calcular el lente intraocular, y este lente intraocular varía incluso en la profundidad, en el nivel de localización de la córnea hacia a qué nivel están colocando el lente intraocular y de acuerdo a eso a dónde está la mácula. Para eso fueron apareciendo el Lior Master, el Lenstar, todos estos ya ecobiómetros, ya no se llamarían ecobiómetros, ¿no? Son equipos para calcular el lente intraocular con luz coherente, ¿no? Una luz ya más coherente, no mucho más perfecta, se podría decir, porque ya van a caer justo a nivel de la fovea. Estos, la onda de ultrasonido, caían en todo el área macular, obviando un espacio mínimo, pero todavía, supuestamente según los médicos que han visto esto, que todavía llevaba a un pequeño margen de error, entonces ya no se llegaba al 20-20. La idea con estos nuevos equipos es llegar al 20-20. Incluso estos equipos te pueden calcular muy bien la curvatura corneal, hasta incluso en algunos de estos equipos ya no para calcular el lente intraocular en un astigmata ya no es necesario llevarle una topografía. Todavía están en esos manejos para que en un solo equipo salga todo, ya no pasarle un topógrafo y otra cosa. Bien, entonces ya nosotros tenemos la evaluación del lente intraocular, tenemos la evaluación de las células endoteliales, que es lo importante en estos casos, y no hay que olvidarnos de las características anatómicas per se del ser humano. No hay que olvidarse del arco superciliar pronunciado. Cuando nosotros, desde que se hizo la cirugía de ojos, había que tener mucho cuidado con esto. Cuando el paciente tenía un arco muy pronunciado, nosotros nos íbamos lateralmente a hacer la extracapsular o la intracapsular para poder sacar adecuadamente, porque tú por arriba no ibas a cerrar ese ojo. Era imposible, el iris se te salía en todo momento y no podías manejar. Y en una facoemulsificación no vas a doblar la pieza de mano como si fuera algo elástico, no se va a poder. Vas a hacer que el ojo se tire hacia la parte inferior, tú vas a malograr tu eje quirúrgico y no vas a avanzar. Entonces, si el arco superciliar es pronunciado, vete en forma temporal. Actualmente ya todos, casi los que hacen facoemulsificación, saben que ese es un sitio de elección, cuando el arco superciliar incluso es un poquito más elevado. Casi todos ya ingresan por la parte temporal. Si el ojo es hundido, también, porque le echas líquido, se va a hacer un pocito. Así estés en el lado temporal, echas líquido por el mismo líquido que sale del ojo, de la punta de faco, se va a llenar, no te deja, ya te altera todo tu campo. Entonces hay que tener en cuenta estos pequeños detalles para que nosotros podamos manejarlo bien. Esos ojos pequeños, las microcórneas, las megalocórneas, los ojos pequeños como las microcórneas, tú dices, fácil cirugía, le voy a hacer una faco refractiva. Sufre porque el iris se va a salir por todos lados, no te va a dejar trabajar. Primero ingresas, el ojo se te va a poner duro. Las microcórneas tienen una peculiaridad muy interesante, que no te dejan manejar muy bien el ojito. ¿Por qué? Por la anatomía de porcinos, o son muy planos estos ojitos que ni bien ingresas a la cámara anterior, el ojo no te deja trabajar, el iris se sale, se cierra la pupila, es increíblemente difícil estas microcórneas. Las megalocórneas, hay que saber de por sí, que de por sí si es un ojo grande, probablemente la cámara también sea profunda y hay que manejar nuestros parámetros para no tener ningún inconveniente. Todas estas cosas hay que tenerlos presentes previamente. El cuello pequeño en un paciente, ¿qué nos va a pasar? Claro que nos va a pasar mucho, porque el paciente va a estar con el cuello pequeño, si está muy hiperextendido, va a ser mucha valsalva in situ. El paciente va a estar muy tenso, va a haber mucha circulación sanguínea en esa zona y no nos va a dejar trabajar.
Paciente obeso, de por sí, echa un paciente obeso en una camilla, de por sí el paciente está agitado, de por sí está alerta y tenso, y esa tensión se va a manifestar durante toda la cirugía y probablemente no te deje trabajar adecuadamente. Bien, después, cuando nosotros ya tenemos todo esto, muchos pacientes te van a decir, doctor, ¿y cuánto voy a ver? ¿Cuál va a ser mi pronóstico visual? Ya ustedes han visto este equipo que ya no se está utilizando actualmente. Algunas instituciones académicas sí prefieren que esto se utilice todavía. Es el PAM, la medición de la agudeza potencial, de la agudeza visual potencial, potencia acutímetra, la medida de la agudeza visual potencial. Este equipo se coloca en la lámpara hendidura y por aquí reflejas una microcartilla de Snellen prácticamente en el área macular, y el paciente te va a mencionar, nosotros vamos a saber hasta dónde puede ver probablemente. Pero en cataratas maduras te sobrevalora o te infravalora cuando hay cataratas muy blancas. Entonces, por esas cosas es que no se ha dado mucho énfasis. Existe otra prueba simple, no sé si ustedes han hecho la agudeza visual con agujero estenopeico de cerca. Cuando un paciente tiene una catarata madura, le acercas a la cartilla de Snellen, les pones el agujero estenopeico, hasta dónde te ves, supuestamente con eso te está viendo la mácula, y probablemente ese sea hasta dónde el paciente va a ver en el postquirúrgico. Después de esto, nosotros podemos decir, previamente se habla mucho de prevenir la miosis intraquirúrgica, prevenir el dolor intraoperatorio. Entonces muchos recomiendan utilizar AINES, o también para prevenir algún problema de neva macular, muchos recomiendan colocarse AINES previamente, una semana o unos días antes, o incluso media hora antes de la cirugía, colocarles, muchos recomiendan indometacina. Incluso hay estudios de ketorolaco intracameral, que mejora mucho en estos casos. Yo no he usado nunca estos intracameral porque no está demostrado, pero sí he visto estudios usando ketorolaco, ¿no? Luego, antibióticos. Ustedes saben que en oftalmología, a diferencia de cirugía general o del resto de especialidades que merecen todito el respeto de nosotros, no nos podemos dar el lujo de una infección, jamás. Una infección para nosotros es un gol. Para cuando nosotros éramos internos, oye, tuvo un gol, ¿no? Falleció el paciente de la cama tal. Pero en ojos, un gol sería una endoftalmitis. Entonces, como no nos podemos dar ese lujo, también nos damos el lujo de utilizar antibióticos de amplio espectro de última generación, ya sea colocando en nuestra botella de facoemulsificación vancomicina, o utilizando cefuroxima intracameral, o, como la mayoría lo hace, utilizando quinolonas de última generación en forma tópica en el postquirúrgico inmediato, sabiendo de por sí que nuestra cirugía ha sido de lo más limpia posible. Bien, esto es lo que he querido hacer con la evaluación preoperatoria.